Muy bien, hermanos. Hoy traigo una prédica que en realidad es un tema bastante bonito. Traemos como enseñanza varios puntos importantes para la vida de un cristiano. Y el nombre que le hemos puesto a la prédica se llama Respondiendo al llamado de Dios. Ahora, si nosotros nos preguntamos en nuestra humanidad, podríamos decir, bueno, pero ¿qué será? ¿Qué será el llamado, verdad? El famoso llamado de Dios. Y esto es más que una muy directa y sencilla invitación, sencilla más no importante invitación de Dios para sus hijos. Es un nombramiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Este llamado es para todos. Dios quiere que todo el mundo regrese a Él. Dios quiere que todo el mundo viva para Él. La palabra dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso podemos decir que cuando hablamos de este llamado, especifica la expansión de la obra de Dios sobre la tierra. Ahora les hago una pregunta: ¿cuántos sienten haber sido llamados? Quiero levantar las manos. No pasa si no la levantan, no pasa nada. Amén. Ahora, ese llamado, al haberlo sentido, podemos decir que es una responsabilidad. Es una responsabilidad que Dios pone a nosotros como una tarea para llevar este mensaje con amor y con diligencia. El llamado al servicio de Dios es tan importante como la obediencia a todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra que Dios pide de nosotros. Pero ahora la pregunta sería, pues, ¿cómo voy a saber yo cuál es ese llamado? Porque de repente podríamos decir, tal vez sea este, y otro día decimos, no, pero tal vez sea este. Más adelante vamos a adentrarnos un poquito en ese tema para profundizar un poco en cuanto a cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el llamado y si es Dios el que nos está hablando en ese momento. Ahora, como objetivos de esta prédica, quiero que nos llevemos esto para la casa y que aprendamos a reconocer el llamado de Dios a su servicio, ¿verdad? Cómo vamos a honrar esa invitación mediante la entrega y sacrificio para la obra de Él, ¿verdad? Y también brindar herramientas para el pueblo de Cristo a encontrar esas características del llamado. Y ya por último, el objetivo es cómo mantenernos firmes en ese llamado tan precioso que todos tenemos de parte de Dios. Ahora, antes de iniciar con las lecturas, quiero que veamos estas características de ese llamado. La principal característica es que el llamado de Dios es claro. ¿Qué quiero decir con esto? El llamado de Dios no es de repente algo confuso, que nosotros digamos, bueno, sí es, pero entendí nada más la mitad, ¿verdad? O sea, no, el Dios es específico en cuanto a que el llamado sea muy claro. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios. Este llamado dice así, 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Cuando respondemos a ese llamado y nosotros decimos, esto es lo que Dios quiere de mí, tenemos que tener esa certeza y descansar en esa promesa de Dios y decir, ok, esto es lo que Dios quiere para mí. Voy a responder con amor, con diligencia, con responsabilidad a ese llamado que Dios está haciendo. Y saber que no es en vano, ¿verdad? Muchas veces el enemigo trata de venir a meter unas piedritas por ahí en el camino y de hacernos pensar o tratar de hacernos creer esa mentira en que, mira, lo que estás haciendo no es tan importante en la iglesia. Mira, lo que estás haciendo nadie se da cuenta. Lo más importante es que se da cuenta Dios. Y eso, la palabra dice que no es en vano. Él no pasa por alto estas cosas. Otra de las características es que este llamado no es confuso, ¿verdad? No es confuso. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, habiendo leído esto, nosotros podemos afirmar con toda certeza de que Dios se encarga de que no queden dudas en nuestra cabeza, en nuestra humanidad, de ese llamado. Porque
Él va a mostrarnos ese plan y lo va a hacer con una claridad impresionante. Puede que al principio no, pero conforme nosotros vayamos avanzando en comunión con Él, en comunión con su palabra, vamos a ir entendiendo por dónde es que tiene que ir, por dónde es que Dios quiere que vayamos. Otra de las características es que este llamado es soberano. Y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque Dios nos llama a este llamado únicamente por gracia. Hermanos, déjenme decirles que aquí ninguno de nosotros somos dignos de ser llamados. Únicamente por su misericordia es que estamos siendo llamados, es que Dios está tocando la puerta. Entonces, imagínense ustedes que si Pablo, el apóstol Pablo, que fue uno de los más grandes teólogos, nunca presumió de su capacidad para servir, y aún así él dejó muy claro que todo era por gracia de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos nuestra esta comprensión de lo que es la gracia, es cuando Dios nos dice: ok, tenés un pasaporte para servirme. ¿Ok? Porque es un regalo importantísimo, es un regalo que Él nos está dando a cada uno de nosotros, y nosotros decir: heme aquí, ¿en qué me necesitas? ¿En qué te sirvo, Señor? ¿Verdad? Otra característica es que ese llamado es permanente. Dios no es como que hoy te llama y mañana no, o en un mes te va a decir: ya no quiero que estés sirviendo en esto, ¿verdad? Ese llamado es firme, ese es permanente. ¿Y por qué? Porque tenemos claro que en la palabra dice que Él no cambia de opinión. Ahora, entre todos los ministerios que existan, va a ser el ministerio de pastorado, el ministerio de alabanza, el ministerio de intercesión, de cualquiera de estos ministerios, Dios ya tiene el ministerio en el que vas a servirle, para el que te está llamando. Si todavía no te has dado cuenta, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque Él es fiel y ese llamado es permanente. Nosotros podemos decir: con este llamado, siendo permanente, en algún momento determinado va a llegar la claridad a mí. Esto es otra cosa importante. En Romanos capítulo 11, versículo 29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No hay nada ni nadie que pueda quitar ese llamado que Dios ha hecho para ti. A veces hay situaciones en la vida de uno que podemos ver como un poco nublado el trayecto. Sin embargo, Dios te dice: aquí estoy. Dios va a ser tu guía, va a ser tu luz, va a ser lámpara a tus pies, para que puedas ir en esa dirección, con la mirada fija en la meta. Otra característica, el llamado es oportuno. ¿Qué quiere decir esto? En Gálatas 4:4, Dios dice que Dios siempre llama a sus hijos en el tiempo correcto. Ahora, quiero que nos hagamos un hincapié en esta parte donde dice tiempo correcto. El tiempo es de Dios y nuestra responsabilidad es descansar en ese tiempo, sea hoy, sea mañana, sea en un mes. La vez pasada el pastor predicaba y hablaba de que no podemos encasillar a Dios y darle instrucciones de cómo hacer las cosas. Yo no puedo decirle a Dios: Dios, a mí me gustaría que me llamaras como Pablo, ¿verdad? O sea, ojalá yo escuche una voz bien bonita y caiga una nube para yo poder creer y para poder seguir ese llamado. No, nuestra responsabilidad es saber que el tiempo de Dios es perfecto. Veamos por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue llamado desde el vientre de su madre. En Lucas dice que será lleno del Espíritu Santo estando aún desde el vientre. O sea, esto quiere decir que no hay fórmulas, ni esquemas, ni nada concreto en cuanto a Dios cómo va a hacerlo. ¿Por qué? Porque veamos el ejemplo de Moisés. Moisés esperó 80 años y a los 80 años fue llamado a servirle. Ahora, ¿cómo podemos ir dándonos cuenta cuál es ese llamado de Dios para nuestra vida? Lo principal, tenemos que afinar nuestro oído espiritual.
Si nosotros alimentamos más la carne y dejamos de lado alimentar la parte espiritual, definitivamente no hay duda de que va a ser más complicado escuchar, más complicado entender bien las direcciones y las directrices paso a paso que Dios quiere para nosotros. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, ok, ¿qué es algo que yo normalmente hago bien? ¿Sí? O que soy muy bueno haciendo. Y esto podríamos decir que también hay momentos en la vida en que tal vez uno hace algo y uno dice, bueno, esto lo podría hacer para Dios, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de cantar. A mí me encantaban los karaokes. Y por su misericordia hoy estoy aquí sirviéndole. Y esto no quiere decir que me estoy vanagloriando, sino que es algo que de repente encontré que yo podía hacer, y un momento determinado yo escuché ese llamado y dije, wow, es que lo tengo que hacer para Dios. No puedo estar entreteniendo personas en un lugar, en un bar, en un restaurante, que no me van a dar absolutamente nada. Ahora, tenemos que saber que este llamado es un deber de nosotros. ¿Ok? Por eso somos llamados siervos de Dios. Ahora, si nosotros vemos la traducción más exacta de siervos, es esclavo. Sin embargo, suena muy raro, ¿no? Esclavo, o sea, esclavos de Dios. Es como, de repente para nuestra humanidad no suena muy bien, porque hemos visto que la palabra esclavo ha sido peyorativa, ¿verdad? No es como describiendo a alguien que está contento. Sin embargo, nosotros como esclavos de Dios, el mismo Jesucristo se encarga de incluirnos en su mesa, en decir, ok, tú vas a ser mi siervo, vas a sentarte en esta mesa, vas a tener un lugar acá, y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Ahora, Dios quiere revelar ese llamado. ¿De qué forma? Les cuento de nuevo una anécdota. Cuando yo estaba en México estudiando mi especialidad, yo siempre he sido creyente. Sin embargo, venía con una doctrina católica y yo pasaba frente a una iglesia, siempre estando en el mundial, ¿verdad? Pasaba frente a una iglesia y yo decía, si solo yo escuchara una voz de ahí que saliera y dijera, Mauricio, ¿verdad? Con eco, ¿verdad? Y que me llamara, yo decía eso en mi interior, cuando iba pasando frente a una iglesia. No lo escuchaba, evidentemente. Pero esto es parte de las cosas que tenemos que darnos cuenta. Hoy me doy cuenta que ese era el Espíritu Santo. Ese era Dios llamándome. Sin embargo, en ese momento, pues, yo hacía caso omiso a ese llamado. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta que cuando hay alguien que te dice o que te felicita por tu labor o te está diciendo, mira, lo estás haciendo muy bien o qué bien te sale este trabajo, hay una probabilidad alta de que esa persona esté siendo usada por Dios para decirte, vas bien encaminado. Probablemente ese sea tu llamado. Parte de las cosas que también uno empieza a batallar es que cuando uno empieza a servir, viene la inseguridad. Viene la inseguridad de decir, ok, no sé si estoy llamado para esto, o no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo muy bien, ¿sí? Las notas de la guitarra no me están saliendo bien, y pues no quiero hacerlo mal, ¿verdad? Hermanos, cuando esto suceda, hay que seguir sirviéndole a Él. ¿Por qué? Porque no necesariamente donde empezaste con este llamado sea el llamado de Dios, pero lo importante es recaer en la obediencia de servirle a Él en algo, en lo que sea. Hay que servirle. ¿Por qué? Porque para eso estamos acá, ¿sí? Estamos para adorarle, estamos para servirle y con la meta puesta en nuestra salvación, para estar con Él un día cara a cara. Amén. Ahora, hay que participar en estas obras, hay que participar en la comunidad de la iglesia, en donde estás creciendo, en donde te estás estableciendo. Y de esta manera, y en ese proceso, vas a ir encontrando. Hermanos, si nosotros simplemente nos adjuntamos a una iglesia de una forma externa, en el cual no te involucras
en el cual no le hablas absolutamente a nadie, y apenas el pastor termina, sales por esa puerta, difícilmente, más no imposible, pero difícilmente vas a ir encontrando qué es lo que Dios quiere, a dónde quiere ponerte Dios. Y por último, tenemos que enfocarnos toda nuestra atención en la obediencia. La obediencia es fundamental para responder a ese llamado. Porque como les dije anteriormente, les decía que van a haber dudas, van a haber momentos débiles, van a haber momentos difíciles. Pero si yo soy obediente, yo voy a caminar, yo voy a continuar, a pesar de la tristeza, a pesar de todas las adversidades que pueda encontrar en la vida. ¿Por qué? Porque las vamos a tener. Pero lo importante es, ok, vamos a ser obedientes y Dios me puso en este lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, vamos a leer 1 Samuel 15:22, dice, Samuel respondió, y esto es Samuel contestándole al rey Saúl, porque el rey Saúl le dijo, no, pero es que yo he hecho algunas cosas bien, ¿verdad? Y pues en realidad no sé qué está pasando. Pero Samuel le responde y le dice, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención, más que la grasa de carneros. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si durante nuestro servicio, durante nuestra respuesta a ese llamado, la situación se pone complicada? Hermanos, a nosotros nos ha tocado servir en una época no tan complicada como la que la tuvieron los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles fueron perseguidos y fueron ejecutados. Nosotros tenemos la libertad de venir aquí y poder adorar, poder escuchar de su palabra. ¿Qué pasa si nos toca hacerlo en condiciones tampoco tan agradables? Tenemos unos hermanos que están de misioneros, dando su vida por el Señor, temiendo ser asesinados día tras día por predicar la palabra de Dios. Hermanos, hay gente que es quemada viva todavía por predicar la palabra de Dios. Entonces, parte de lo importante, y regresando de nuevo a la obediencia, ¿por qué? Porque muchos van a decir, no da para tanto, ¿verdad? O sea, no, si me van a matar, mejor me hago por acá a un ladito y yo sigo aquí adorando en mi casa, ¿verdad? No se trata de eso. No podemos darle la espalda al llamado. Tiempos privilegiados en los que estamos hoy. Tenemos la Biblia completa, ¿sí? Cosa que antes no tenían los cristianos que estaban inicialmente buscando a Dios. Estas persecuciones antes eran peor, ahora existen, claro que sí existen. ¿Y qué tipo de persecución? Tal vez no física, pero sí va a haber una persecución social. Si empiezas a hablar de Dios, todo el mundo cambia, las caras cambian, las sonrisas cambian, las invitaciones cambian. Pero más de lo que me encanta que cambia es que hay gente que se te empieza a acercar y te empieza a decir, miras que yo también estoy pensando en eso, yo también pienso eso, ¿sí? Y definitivamente hay un ambiente espiritual que cambia, y ese cambio es el que tenemos que anhelar nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, y que tenemos esa libertad de hacerlo. Hermanos, hay empresas donde les prohíben hablar de Dios. ¿Por qué? Porque no es inclusivo. Ahora, como les digo, puede que en el servicio en el que ustedes estén en este momento, si es que están sirviendo o no, puede que no lo amen, ¿verdad? Pero todo recae en obediencia, ¿sí? Dios se agrada de la obediencia. Amén. Ahora quiero que vayamos a Lucas, esto sí quiero que lo busquen por favor, Lucas capítulo 19. Vamos a ir a una historia que me encanta, creo que es una de las primeras porciones de la Biblia que leí, y es la famosa historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Vamos a leer Lucas 19 del capítulo 1 del versículo 1, al versículo 10. Haciendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermanos, esta historia, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito, el significado de la palabra Zaqueo, de ese nombre, significa puro, limpio. Vean ustedes lo impresionante, porque Zaqueo, antes de que Jesús pasara, no era puro ni era limpio, ¿sí? Más bien decía que le robaba a las personas, ¿sí? Les cobraba de más para poder recaudar impuestos en Jericó, que de paso era una ciudad súper adinerada. ¿Por qué? Porque habían muchísimos recaudadores de impuestos y era una zona como estratégica para comerciantes. Entonces había mucho dinero en esa ciudad. Y ahora vean ustedes, sin embargo, dice que Zaqueo era rico, era el principal de los recaudadores, o sea, probablemente era el que más cobraba de todos, ¿verdad? Esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos muestra el escenario de lo que era Zaqueo antes de que Jesús pasara por Jericó. Vean, hermanos, también Jericó es una ciudad que, a pesar de que en ese tiempo estaba siendo usada de forma mercantil, ¿okay?, para que muchísima gente pasara por ahí y hubiera mucho capital, Jericó en la Biblia, si nos ponemos a investigar, Jericó representa una ciudad de fe, de obediencia y de victoria espiritual. Vean ustedes lo impresionante cómo Dios tiene todo programado tan perfecto, que Jesús iba de camino a Jerusalén y una de sus últimas paradas fue en esta ciudad. En esta ciudad fértil, productiva, en el cual pues la cantidad de impuestos era impresionante, y Zaqueo, volviendo a la historia, era el encargado de cobrar impuestos más importante de esta ciudad. Ahora, veamos esta historia en la cual Zaqueo rápidamente respondió al llamado. Él escuchó esa voz de Jesús, y ¿qué dice la palabra? Dice que inmediatamente bajó. O sea, él no se quedó como, pero mira, ¿a quién le estará hablando porque yo nunca lo he visto en mi vida? Él escuchó de quién era Jesús y sabía que Jesús iba a pasar por la ciudad de ese día. Ahora, parte importante de esto es que el primer paso que hizo Zaqueo, importante para su cambio impresionante en su forma de vivir, fue subirse a ese árbol de sicómoro. De paso, un árbol de sicómoro representa en la Biblia esperanza, representa vida. ¿Por qué? Porque ese es un árbol que da higos durante toda la temporada del año, ¿sí? Dice que julio y agosto son los meses más fuertes, pero siempre tiene higos. Entonces, las personas que van viajando de lejos, si encontraban un árbol de sicómoro, bien, tenían que comer en ese momento. Tenían como saciar su hambre de forma temporal y poder seguir con su camino. Entonces, este es un ejemplo importantísimo de qué es lo que puede hacer Dios cuando respondes al llamado, cuando escuchamos su voz. Hermanos, parte de lo importante de esto es que entendamos que hay muchas personas subidas en su árbol de sicómoro, pero no se bajan, no escuchan el llamado, quieren ver,
pero quieren ser espectadores. Quieren poder tomar el fruto del árbol, pero no escuchan el llamado del maestro cuando pasa. Ellos todavía no han logrado esa conexión con el maestro. Ahora, en el momento que Jesús le dijo que bajara rápidamente, Zaqueo toma una decisión. Él deja de ser un espectador y su vida cambia. Su vida cambia por completo, al punto de que él dice: yo voy a devolver lo que cobré de más y voy a cuadruplicar lo que me robé. Este cambio es impresionante, y este es un cambio que nosotros podemos ver que puede ser en nuestra vida también. Es importante que nosotros entendamos que no solo es subirse al árbol para ser espectador. Hay que bajarse del árbol, ¿sí? Hay que buscar al Señor para escuchar su palabra, para escuchar su llamado. Si nosotros vemos esta invitación personal, porque esto es lo que yo tengo la fe, de que esta sea una invitación personal para cada uno de ustedes, para poder responder a ese llamado y poder entender cuál es la relevancia de esta historia de Zaqueo en la Biblia. Sabemos que Jesús no pasa hoy por acá afuera, ¿verdad? Oiga, Dios, si fuera así, ¿cuántos estarían subidos en el árbol de sicómoro? Amén. ¿Sí? Pero Jesús nos llama. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es muy similar al llamado de Zaqueo, ¿sí? Jesús le dijo: baja rápidamente. Zaqueo perfectamente pudo haber dicho: no, aquí estoy bien, tranquilo, aquí veo mejor y estoy chiquitito, ¿verdad? Entonces veo mejor, sigue ahí, yo lo sigo viendo desde aquí. ¿Sí o no? Perfectamente pudo haber dicho eso. También pudo haber dicho: no, este me va a entregar, o debe ser que me va a reprender, ¿verdad? Por mis pecados. Sí, o me va a tratar mal, o me va a decir, me va a humillar. Hay muchísimas cosas que pudieron haber pasado por la mente de Zaqueo, pero él dijo: no, yo voy a bajar, ¿sí? Y él mora conmigo hoy. Esta invitación de Jesús, que inclusive la vemos en Apocalipsis, es ese llamado a que entre a nuestros corazones, para que lo aceptemos como Señor de nuestra vida, para que podamos decir: Dios, yo te voy a servir sin importar que lo tenga muy claro o no. Yo necesito ser obediente. Dios, ayúdame. Inclusive vemos en Apocalipsis 3 también, Dios le hace una invitación a la Odisea y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, esto está duro, ¿verdad? Porque Jesús está reprendiendo en este pasaje, pero Él está pidiendo que haya arrepentimiento, que haya una aceptación, que nos bajemos del árbol. Ahora, el caso de la semilla de Zaqueo, pues cayó en tierra fértil. Y conocemos que la semilla puede caer en otros tipos de tierra. Y eso es lo que hoy venimos a orar, lo que venimos con fe diciendo: Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil, que pueda dar yo frutos para ti, Señor. En Juan 10, versículo 3, dice: las ovejas oyen la voz del pastor y él las saca. Zaqueo escuchó a Jesús y al escucharlo lo siguió inmediatamente. Entonces, hermanos, así como Zaqueo escuchó esa voz, hoy les vengo a decir que Jesús les está hablando, que Jesús les está diciendo: bajen de ese árbol, síganme, sírvanme, entreguen todo lo que tienen, porque yo soy la fuente de vida.
Ahora podríamos decir, bueno, Zaqueo, este fue el inicio de una vida exitosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le entregó su vida a Cristo. Y no hay duda de que si le entregas tu vida a Cristo, tu vida va a ser exitosa. No exitosa para el mundo, como lo pintan muchas personas, pero exitosa para que el Señor te conozca y nosotros lo reconozcamos a Él y podamos escuchar su voz, que pudiendo ser sus ovejas, escuchemos la voz de Él para que Él sea el que nos saque. Entonces, hermanos, cuando Jesús le habló a Zaqueo, probablemente encendió en él un amor. Encendió en él un amor, y lo agradable de la historia es que ese amor fue recíproco. Porque probablemente Zaqueo dijo, voy para abajo, ya, este es Jesús. A pesar de que era una persona no digna, él bajó del árbol y se entregó. Él bajó del árbol y hubo un cambio. Ahora, la Biblia no especifica en cuanto a la vida posterior de Zaqueo. Mas, sin embargo, si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 10 y 11, leemos donde dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y esto es parte de lo que nosotros oramos también, que ese entusiasmo con el que empezamos a servirle se renueve día con día y que llegue hasta el final, hasta el momento en que podamos estar cara a cara con Él y decirle, Señor, gracias por haberme utilizado, gracias porque a pesar de que no fui digno, me usaste para esto y para esto. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, como les decía anteriormente, en qué es lo que Zaqueo pudo haber pensado cuando Jesús lo llamó, probablemente él vio la cara de Jesús y no creo que la cara de Jesús haya sido de enojo. Probablemente él lo vio con unos ojos de amor y decirle, hoy voy a morar en tu casa, baja. Hermanos, este es parte de lo que nosotros tenemos que llevarnos hoy, para saber que en el servicio de Dios, si deseamos evangelizar, por ejemplo, tenemos que hacerlo en amor, para que ese amor sea recíproco. Porque ¿qué tal si Jesús le hubiera dicho a Zaqueo, mira, ladrón, no te bajes de ahí porque mira, vas a tener que pagar con cárcel y vas a ser condenado y vas a ser... Él no se baja. Y así nos pasa con muchísimas personas que queremos hablarles de Dios. Lo primero que les vamos a decir, mira, es que estás en pecado. Lo siento, amigo. Vas a arder, no, ¿verdad? Por Dios, o sea, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es palabras de amor para que ese amor sea recíproco. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchísimas personas van a esperar ser juzgadas. ¿Por qué? Porque probablemente el Espíritu Santo ya ha ido obrando en esas personas, poniendo esa certeza de pecado. Muchas personas esperan un sermón severo y decir, ay, ya va a empezar con su Biblia y a darme de panderetazos. No. Y nosotros tenemos que hacer ese cambio en decir, mira, no pasa nada, Dios te ama, Dios está llamándote, Dios te quiere cerca de Él, Dios te quiere sirviéndole, Dios te quiere para su obra en la tierra. Hay muchas personas que meten retroceso inmediatamente, ¿verdad? Porque son notas disonantes que a esta persona no era lo que estaba esperando. No estaban esperando unas palabras de amor, unas palabras de misericordia, unas palabras de entendimiento de lo que están viviendo muchas personas. Muchas personas esperan que les digan, pues es que es pecador y va al infierno. Ahora, hermanos, si nosotros queremos ser buenos pescadores de hombres, en Romanos 2:4 dice, su benignidad te guía al arrepentimiento.
¿Cuánta bondad hubo en Jesús? ¿Cuánta bondad hubo para con los que son pecadores, para los que estaban haciendo y cometiendo pecado? ¿Cuánto amor pudo haber Él derramado por todas estas personas? Entonces, tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender de su trato a las personas que están perdidas. Porque probablemente si nosotros hubiéramos sido los encargados de llamar a Zaqueo, muchos hubiéramos llegado con la policía, ¿verdad? Mira, ahí está el ladrón, agárrenlo, ¿sí? Cuidado porque está chiquitillo y es rápido. Así que, ¿verdad? Entonces, hermanos, es mucho lo que nos ha perdonado Dios. Es muchísimo lo que nos ha perdonado. Hay ejemplos de llamados en la Biblia, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos. Hermanos, cuando Dios nos llama, parte del error que cometemos es empezar a examinarnos y decir, ok, pero ¿estaré yo calificado para esto? ¿Seré suficientemente bueno para poder predicarle a la gente y que puedan ponerme atención durante una hora? ¿Tengo la habilidad para hacerlo? Probablemente no. Probablemente muchos vamos a decir, no, eso no es para mí. Yo mejor tranquilo, ¿verdad? Vamos a estar desde lejitos, ¿verdad? Muy bonito. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que aceptar en fe de que Dios se va a encargar de prepararnos a ese llamado. Hermanos, Dios no llama al preparado. Dios prepara al llamado. Se lo voy a repetir. Dios no llama al que está preparado. Él va a preparar al que está llamando. Veamos el ejemplo de Moisés. Moisés se trató de quitar esa piedra de una y otra forma. No, es que ¿quién soy yo? Es que soy tardo para hablar, es que soy torpe de lengua. Por favor, mire que... Ven, por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Obedeció. Dios prometió estar con él y Moisés libera al pueblo de Israel. A pesar de todas sus dudas, a pesar de todo lo que él quiso interponer para no responder a ese llamado, pero al final de cuentas lo hizo. Por eso, hermanos, no podemos nosotros darnos de latigazos y que en algún momento hayas hecho así para el llamado, pasar desde lejos. Dios está ahí esperando, ¿sí? Veamos el ejemplo de Gedeón también. Gedeón cometió exactamente el mismo error que Moisés. Es que soy pequeño, es que soy débil. ¿Cómo me vas a ir a mandar a pelear con los madianitas? ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Igual pasó con David. David no cumplía las expectativas, inclusive de Samuel. Samuel esperaba a un hombre grande, fuerte también, ¿sí? Sin embargo, el Señor le dijo, no, un momento. Yo vi el corazón de este jovencito y él va a ser el segundo rey de Israel. Y dice la palabra, sí, David, el hijo menor de Isaí, fue elegido rey. Entonces, Dios vio esa hermosa fe que tenía David. Dios vio su corazón. Él no se fijó en su apariencia. Él no se fijó en lo que David era capaz de hacer. Dios vio su fe y fue ungido como rey. Veamos los discípulos de Jesús. Pescadores, personas que no estaban preparadas según la ley en ese momento. ¿Por qué? Porque no eran escribas, no eran fariseos, eran pescadores. ¿Qué fue lo que hicieron? Respondieron al llamado. Respondieron inmediatamente al llamado y dijeron, sí, heme aquí. Yo te voy a servir. Ahora, hermanos, es importante que nosotros hagamos una
introspección y podamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué será que no he respondido a ese llamado? ¿Por qué es que muchas personas no responden al llamado? Existen muchísimas razones para no responder. Algunos piensan que Dios no le va a importar esperarse. Ya después, ahí más adelante, soy muy joven para servirle a Dios, ¿verdad? Más adelante, cuando tenga menos cosas que hacer, porque ahorita lo que quiero es viajar, quiero divertirme con mis amigos, quiero hacer muchísimas cosas, y eso pues va a representar un contratiempo. Otros por simple orgullo no lo reconocen. Cuando hay barreras intelectuales, hay personas que dicen, es que no, o sea, es que yo soy el que tengo el control de mi vida, es que yo soy el que dicto mi suerte, yo soy el preparado, yo estudié para lo que hago y por eso soy tan bueno. Qué triste, hermanos, qué triste que hay muchísimas personas que piensan así. ¿Por qué? Porque creen que por sus esfuerzos no sienten necesidad de Dios. Hay otras personas que simplemente aman el pecado. Y al amar el pecado, ese oído espiritual se va quedando cada vez más sordo. Entre más te vas alejando del Señor, es como que le agregues capas de asfalto a algo que quieres conservar. Otras personas creen que se salvan con obras, ¿verdad? No, es que yo he cumplido y yo he hecho y yo he dicho y pues yo doy y dono dinero y compro carros para que... No se trata de eso, hermanos. Se trata de que Dios va a ver tu corazón. Él va a escudriñar tu corazón. Ahora, hay una parábola en la que Jesús habla de la viña, en el cual el jefe contrata obreros para que trabajen en su viña. Esto está en Mateo. Y él contrata obreros, pero él se da cuenta al final del día que hace falta manos, hace falta mano de obra, y él contrata más personas. Y lo que sucede es que al final del día, él le paga lo mismo, o sea, el dueño de la viña, le paga lo mismo a los que empezaron a trabajar tempranito en la mañana, como a los que contrató en la tarde. Ahora, si nosotros vemos esto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista carnal, uno diría, no es justo, ¿verdad? Porque esos trabajaron 3 horas y yo trabajé 8. No es justo, yo necesito ser pagado más. Y esto habla de la soberanía de Dios. Esto habla de los tiempos en el que Dios va a ser el encargado de llamarte. Por eso, hermanos, Dios va a tratar con el mismo amor al que se convirtió hace 20 años como al que se convirtió hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque Él nos ama a todos por igual. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndolos predestinado para ser aceptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios va a llamar en el momento justo al arrepentimiento. Ahora, parte de lo importante, hermanos, del llamado es que tenemos que saber que va a haber un llamado externo, pero también va a haber un llamado interno. Por ejemplo, en Juan 16 habla de que el llamado interno va a ser el Espíritu Santo el encargado de eso. Veamos el ejemplo también de la conversión de Lidia. En Hechos, capítulo 16, 14, dice, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Pablo en este pasaje fue el llamado externo que Dios utilizó
Y posteriormente el llamado interno se encargó el Espíritu Santo de hacerlo. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y vamos de nuevo, si nosotros estamos únicamente alimentando la carne, no vamos a percibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser ese que domine ese llamado. Van a haber muchísimas cosas llamándote, ¿sí? Entonces, es Dios quien nos va a traer hacia Él. Todas las personas van a sentir en un momento determinado ese llamado de Dios. Sea por medio de un amigo, sea por medio de un primo, un hermano, familia, novia, un jefe, un compañero de trabajo. En algún momento determinado Dios va a utilizar lo que Él quiera para llamarte. Para decir, hey, ¿me abres? Tenemos que tener esa certeza. Todos somos llamados a esta gracia. De nosotros depende dar la respuesta. Y tener esa certeza, hermanos, como les contaba de mi experiencia en México. ¿Qué podría yo concluir de esa experiencia? De que yo de repente decía, si por ahí escucho, por ahí si veo una señal, por ahí... Hermanos, tenemos que tener certeza que el Espíritu Santo estuvo activo en ese momento. Ese era el Espíritu Santo trabajando en ese momento. Pero mi dureza no escuchó. Mi dureza hizo que yo caminara de lejos y no volviera. Y no pusiera mis ojos sobre Dios. Ahora, hermanos, estas circunstancias que de repente uno podría decir, bueno, sí, son aleatorias, ¿verdad? Yo de repente por allá también, en algún momento sentí... No pasa nada, hermanos. Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que Él sigue esperando. Él está esperando que respondas. Él está esperando que puedas decir, bueno, ya, ahora sí. Ahora, si nosotros vemos todas estas historias de conversión, existen muchísimas. Pero ¿cuál es el denominador común? Es el Espíritu Santo y la generación de la fe por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la vez pasada yo escuchaba a alguien que me decía, no, pero es que yo no estoy congregando, estoy tranquilo. No, pero yo sigo ahí, sigo buscando. Y en mi conversación con esta persona, al final, esta persona terminó diciendo, me siento frío, me siento alejado, siento que me falta algo. Y aquí recaemos en la importancia de venir, de congregarnos, de rodearnos con personas que puedan guiarte, que tengan una perspectiva similar a la tuya. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que te van a dar consejos no adecuados, hermanos. A veces uno hace esa clasificación de amigos también. Sí, yo tengo un amigo allá que es como para hablar tonterillas. Tengo otro amigo que a veces sí le cuento cosas serias, ¿verdad? Pero por gracia y misericordia de Dios, ahora tengo amigos cristianos. Digo, no, ok, voy a hablar con esta persona. ¿Por qué? Porque la perspectiva, o sea, el Espíritu Santo hace que todo cambie. La forma en la que percibas las cosas, la forma en la que recibas las cosas, la forma en la que vas a entregar las cosas. Todo eso cambia cuando el Espíritu Santo mora en los corazones. Y hermanos, yo les voy a decir algo. Llega un momento en que ese llamado interno se vuelve irresistible. No hay manera de que uno diga, es que sí, es que ya, sí, es que sí es Dios. Es que sí, no hay de otra. Sí es porque es. Y empiezas a sentir la necesidad de servirle, de rendirte a Él, de entregarle absolutamente todo. No un 30%, porque del otro 70% yo me encargo. No. Obedeces sin dificultad, hermanos.
Y eso es tan hermoso. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que te dicen, no, es que uno empieza a caminar y es difícil, qué difícil. Y yo a veces decía, deje de decir que es difícil, ¿verdad? No. O sea, puede que sea difícil, pero cada vez es más fácil. Cada vez se hace más fácil las cargas cuando estás todo el tiempo en una constante comunión, agarrados de la fuente. Es mucho más fácil cada vez. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cerramos en decir, es que es muy difícil, y todo se convirtió difícil cuando yo empecé a seguir a Dios, y prácticamente estás construyendo tu casita en el valle de muerte, donde dice la palabra que tienes, donde vas a pasar nada más. No te tienes que quedar ahí, ¿ok? Aunque pase por el valle de sombra y muerte. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en Romanos también dice que las personas que rechazan ese llamado es porque no tienen el Espíritu Santo. Las personas que rechazan ese llamado externo están sin el Espíritu Santo. Ahora, parte de lo que nosotros oramos es que ese Espíritu Santo nunca se aleje de nosotros y que continuamente te esté recordando, por ahí no es, hey, a orar, hey, a leer, hey, esa palabra no es, hey, de esta manera no es. Ahora, nosotros tenemos que ver al Espíritu Santo como alguien amoroso, ¿verdad? Porque no te va a decir, hey, no es ahí, entienda. No, te va a decir, venga, por ahí no es. Vamos, es por acá. Ahora, hermanos, a veces Dios nos llama, a veces no escuchamos, a veces Dios llama, a veces lo ignoramos, a veces Dios llama y el orgullo se interpone. Y no podemos estar esperando y confiados de que Dios me va a esperar ahí en algún momento, ¿ok? Porque parte del problema en que nosotros procrastinemos, el tiempo se agota. Si nosotros prolongamos actividades importantes, prolongamos ese llamado por actividades que son más importantes, entre comillas, para nosotros en el mundo, Dios no quiera, pero somos de la muerte y solo estando vivos podemos responder a ese llamado. Por eso, hermanos, parte de las oraciones que uno hace es que Dios nos libre de una muerte repentina. Gloria a Dios por la misericordia que Él tiene de las personas que tienen tiempo de arrepentirse, que Dios les da un chance más, sea un cáncer terminal, sea una enfermedad degenerativa. Dios es misericordioso. Y a pesar de esos momentos en que nosotros estamos viendo a las personas que están sufriendo por una enfermedad terminal, por un cáncer, por una enfermedad crónico-degenerativa, que eventualmente los va a llevar a la muerte, nuestra mirada espiritual tiene que ser la misericordia de Dios. Wow, le está dando tiempo a esta persona. Tenemos un conocido que tuvo un derrame cerebral, una hemorragia masiva. No se murió, pero está consciente. Y muchas veces uno puede que parezca tosco, porque muchísimas personas van a orar por sanidad. Ah, no, él se va a sanar, él es fuertísimo, él se va a levantar de ahí, van a ver. Muchas veces hay que orar para que sea salvo. Viva o muera, que sea salvo. Y que ese tiempo en el que muchas personas están viendo eso como un sufrimiento, es como la misericordia de Dios. Eso es más que sufrimiento, es misericordia de Dios que está dando tiempo a que esta persona pueda responder a ese llamado, pueda decir,
wow, Dios, te entrego mi vida. Perdón por hacerte esperar tanto tiempo. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros acá tenemos garantizado el mañana. Lo único que tenemos garantizado es la vida eterna si estamos con Cristo Jesús. Hay un pasaje en Lucas capítulo 12, versículo 20 que dice, este es Dios hablándole al rico, donde él dice, bueno, pues es que tengo tantas riquezas y necesito dónde guardarlas, ya no tengo, mi casa es muy pequeña, voy a hacer mi casa más grande, voy a hacerle 2 pisos, voy a hacer algo más grande para poder guardar todas mis riquezas y todas las cosas que he ganado. Y este es Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién serás? Hermanos, esto es importantísimo. El llamado de Dios está a la puerta. Ahora, si nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad de evangelizar, sabiendo que Dios es el que lleva al arrepentimiento y a la fe salvadora en Cristo, nosotros podríamos decir, ok, Dios, yo voy a responder tu llamado, pero tú me vas a preparar, y yo sé que sí, yo sé que vas a ir conmigo. Vea 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Hermanos, muchas veces cuando ignoramos ese llamado, no nos damos cuenta que estamos poniendo nuestro peligro eterno en juego. Ahora, si hemos sido llamados a predicar el Evangelio, difundiendo el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, si tenemos alguna duda de nuestra tarea, entreguémosle esto a Dios. Seamos sinceros con Él. Señor, quiero hacerlo, pero hay algo que me lo está impidiendo. Señor, revélame qué es lo que me está impidiendo servirte por completo. Revélame qué es lo que yo creo que es más importante y que todavía no lo he confesado con mi boca. Y si soy la persona indicada para hacer la tarea o no, tú te encargarás de eso. Hermanos, Dios nos ama y Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él conoce nuestras debilidades. Pero Él quiere que seamos conscientes de esa debilidad para poder decirle, Señor, te entrego esta debilidad y fortalécete en mí. Señor, te entrego esto que tanto he cargado durante tanto tiempo y llena ese espacio en mi corazón que siento vacío. Llena ese espacio en el cual yo creo que voy a llenar con cosas materiales. Ahora, hermanos, si nosotros creemos esta promesa y avanzamos sin dudar, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dios se va a glorificar y te va a llevar a lugares impresionantes. Y te vas a ver haciendo cosas que no creías que eras capaz. Pero que Dios en su misericordia te capacitó. Y te preparó. Y te usó. Y te seguirá usando mientras tanto te sigas disponiendo para Él. Ahora, hermanos, ya para ir terminando con este mensaje, quiero que recordemos esa promesa de Dios. Quiero que entendamos que predicar las buenas obras del reino puede que sea una carga al inicio,
pero posteriormente esa carga se va a ver livianada por Él, por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, por el Maestro, por Jesús, que te está llamando en este momento para que bajes de ese árbol de sicómoro, para que respondas a ese llamado y que puedas decir: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Amén.